¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hablar de la reforma financiera del justicialismo del año 1946 y voy a tratar de ver qué aspectos de esa reforma se pueden replicar en la actualidad. Lo primero que quiero destacar es que la Argentina atraviesa un ciclo de recesión económica que ya lleva 2 años, con tasas de inflación cercanas al 50% anuales, y con tasas de desempleo que superan los 2 dígitos y que sumado al subempleo o a la flexibilización laboral dejan como resultado que casi 4 de cada 10 familias tienen problemas para acceder a los ingresos básicos. Incluso el 40% de los argentinos son pobres. Entonces esto tiene que concientizarnos que hoy el país necesita un programa nacional de desarrollo y que para desarrollar ese programa nacional de desarrollo vamos a necesitar muchísimos recursos, tanto para desarrollar la producción como asimismo para saldar la terrible deuda social por la cual están atravesando hoy buena parte de los argentinos. Otro tema no menor de la coyuntura actual para discutir la reforma financiera tiene que ver con el proceso de negociación de deuda externa que atraviesa la Argentina. Hoy el Estado Nacional está discutiendo con los acreedores privados una deuda pública que supera los 320 mil millones de dólares. Cuestión por lo cual que todo da a suponer que hoy el país no tiene posibilidad alguna de acceder a préstamos extranjeros. Eso sumado a la cuarentena de varios países del mundo y a las políticas proteccionistas, todo indicaría que tampoco el país recibiría inversión extranjera. O sea, hoy la Argentina tiene que aprender a vivir con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer, porque no vamos a acceder ni a préstamos del extranjero y no vamos a acceder a inversión extranjera directa. El justicialismo en el año 1946 impulsa una reforma financiera que tiene dos grandes patas. Por un lado, modifica el funcionamiento del Banco Central con el decreto 8503 de marzo del año 46 y por otro lado modifica el régimen de depósitos bancarios con el decreto ley 11.544. Este último decreto es del mes de abril del 46. El justicialismo había triunfado en las elecciones del 24 de febrero y todavía no había asumido Juan Domingo Perón. Estaba en la primera magistratura de Emilio Farri. Esta premura por impulsar la reforma financiera le permite decir a Antonio Cafiero que la reforma del Banco Central fue la primera gran medida que tomó el justicialismo en el poder. Perón, en una de las asunciones a la legislatura, lo que plantea que el Banco Central venía funcionando como un organismo que le servía solamente a la banca internacional privada. Y Perón dice, en nombre de teorías extranjeras, el Banco Central lo que hace es darle la espalda al proceso de industrialización de la República Argentina. Entonces dice, pero nosotros tenemos que refundar el sistema financiero y tenemos que refundar el sistema financiero para que apuntale el patrón de desarrollo nacional que figuraba en el primer plan quinquenal y luego en el segundo plan quinquenal, y a su vez tenemos que obligar al Banco Central a empezar a tomar políticas siguiendo los lineamientos de la democracia de masas y no meramente, como venía ocurriendo, siguiendo los mandatos de algunos pequeños grupos económicos que desde las sombras manejaban la financia de la República Argentina. Perón encuentra un banco central que se había creado en el año 1935. Ese banco central era una respuesta a la crisis financiera del año 30. Según Alfredo Gómez Morales fue ministro de Economía del gobierno justicialista y también presidente del Banco Central de la República Argentina. Gómez Morales dice que el Banco Central del 35 lo que hizo es un salvaje financiero, unos pocos bancos privilegiados, que dice Gómez Morales conducían la política financiera de espaldas a los intereses del país. Esta misma hipótesis de interpretación maneja Antonio Cafiero. Antonio Cafiero fue ministro de Comercio Exterior en el primer gobierno justicialista. Y Antonio Cafiero lo que plantea es que el Banco Central lo que vino a hacer es salvar la quiebra de las instituciones financieras privadas y extranjeras. Tanto Gómez Morales como Cafiero plantean que sectores económicos poderosos quiebran en el marco de la crisis y que en vez de asumir los costos de esa quiebra lo que hacen es transferírsela al conjunto de los argentinos como vía Banco Central. Y para eso organizan un Banco Central cuyo directorio, el Banco Central habitualmente funciona con un presidente y con un directorio, dicen con un directorio con participación de grupos de bancos privados locales e internacionales. Era un banco que se denominó en su momento mixto. Entonces, ¿qué es lo que hace la reforma financiera del justicialismo? Lo primero que hace es modificar la composición del directorio del Banco Central.
crea un nuevo directorio compuesto por 13 miembros, de los cuales 3 vienen de los bancos oficiales, Nación, Hipotecario e Industrial. 5 de las Secretarías de Estado, Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Industria de Comercio y Trabajo y Previsión. Y otros 5 delegados de ese directorio son representantes auténticos del mundo de la producción y el trabajo en nuestro país. Y es interesante ver la cuestión del trabajo porque había un representante de la CGT y también había un representante de los problemas de los trabajadores vía Secretaría de Trabajo y Previsión. Esto es un rasgo bastante interesante de ese Banco Central, un Banco Central eminentemente nacional y que mira y muy de cerca los problemas sociales de la Argentina y los problemas productivos de la República Argentina. Después de reformado este directorio, Gómez Morales dice que por primera vez en nuestro país el directorio del Banco Central es netamente argentino. El Banco Central del Justicialismo entre el 46 y el 49 funciona con una particularidad que es que administra, además de la política financiera y bancaria, administra el comercio exterior. El Banco Central toma buena parte de las juntas reguladoras y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Entonces era un organismo con mucho poder para planificar el uso del ahorro nacional y era un organismo con mucho poder para planificar la utilización de las divisas de la República Argentina. Esto es un tema fundamental y explica en parte cómo se capitalizó la revolución justicialista. Y se capitaliza administrando nacional y socialmente los depósitos bancarios, los ahorros de los argentinos y a su vez las divisas resultado de la exportación. Tal cual le comentaba al inicio, la reforma financiera del justicialismo tuvo dos patas. Una la reforma del Banco Central y la otra el nuevo régimen bancario privado. El nuevo régimen bancario privado no tenía nada que ver con una expropiación. No es que le quita el Estado la plata a la gente. No va por ahí. En realidad lo que hace el Estado Nacional vía Banco Central con esta modificación es obligar a los bancos privados a respetar las líneas estratégicas de inversión del ahorro de los argentinos. O sea, el Banco Central de la República Argentina aparece como garante de todos los préstamos y los bancos privados, si bien siguen administrando las cuentas de los particulares, se obligan a utilizar la plata de estos particulares al cumplimiento de los programas integrales de desarrollo. Y a su vez lo que quiso hacer el Estado Nacional con esta reforma es impedir la frecuente estafa que los bancos privados hicieron, hacen y seguirán haciendo contra los ahorristas. O sea, fue una reforma en la utilización del ahorro de los argentinos, de los depósitos bancarios, para ponerle al servicio del desarrollo nacional y a su vez para cuidar al mismo ahorrista de las estafas del sector privado. Gómez Morales lo plantea lúcidamente. Gómez Morales dice antes, hasta la reforma de los depósitos, los bancos daban crédito al que pagaba mayor interés. Desde ahora, dice Gómez Morales, no se presta solo el dinero con criterio comercial, sino una atención además del interés general de la República Argentina. Entonces, de esta manera, el Estado Nacional encontró una institución que pudo poner esos recursos al servicio del plan quinquenal. Tanto el servicio del desarrollo del aspecto productivo del plan como del aspecto social del plan. Entonces, buena parte de esas divisas que tenía el Banco Central, buena parte de los recursos de los trabajadores que estaban en bancos privados, fueron a parar la recapitalización del país, a importar bienes de capital, maquinaria. Esto es una etapa que se refunda la flota mercante, se importan repuestos y maquinarias para el desarrollo energético, para los puertos, para la industria automotriz, para la industria de producción en general, que venía a sustituir importaciones. Después, buena parte del capital de la República Argentina sirve para rescatar la deuda pública. El gobierno justicialista termina con el problema de la deuda externa en nuestro país. Y por otro lado, esos fondos se utilizan para nacionalizar los servicios públicos en la República Argentina. O sea, se capitaliza el país. Perón devuelve un país industrializado, justo en el plano social, y capitalizado, donde las principales actividades económicas eran de los argentinos y tenían como finalidad la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Hoy la realidad del sistema financiero argentino no es obviamente la que pensó el justicialismo. Hoy nosotros tenemos una ley de entidades financieras del año 1977 que nace como parte de acuerdo del Fondo Monetario Internacional y un Banco Central cuya carta orgánica está orientada a las políticas monetaristas de los años 90. Entonces yo creo que hay que impulsar una reforma recuperando buena parte del espíritu de la iniciativa del año 1946.
Lo primero que quiero destacar es que hoy tenemos que ser conscientes que tenemos que empezar a vivir con el ahorro de los argentinos. Y hoy no se puede en este contexto internacional esperar que el país crezca o se desarrolle ni con inversión extranjera ni con préstamo del extranjero. Hoy hace falta una reforma financiera para empezar a vivir con lo nuestro, como dice Aldo Ferrer. Segundo, tenemos que hacer una reforma del Banco Central y una reforma del sistema de gestión de los depósitos privados para cuidar a los ahorristas e impedir que frente a una crisis, hoy estamos potencialmente frente a una crisis financiera mundial, regional y nacional, esa crisis termina recayendo sobre los ahorristas y los trabajadores. Tenemos que tener un sistema financiero que proteja al ahorrista nacional. Tercer elemento, tenemos que convertir el ahorro de los argentinos en inversión productiva y social. Y tenemos que permitir que toda esa masa de esfuerzo de los argentinos que se ahorra sea orientada a un plan nacional de desarrollo. No podemos dejar sujeto hoy el ahorro nacional a la actividad privada o a la lógica privada o meramente comercial o de corto plazo de la banca extranjera. El otro elemento central que hoy nosotros tenemos que discutir para realmente refundar el sistema financiero es el rol de los bancos públicos. El justicialismo le dio mucho poder al Banco Nación, pero le dio mucho poder en realidad al Banco Industrial y al Banco Hipotecario. Hoy es momento de rediscutir el rol de la banca pública y creo yo potenciarlo tomando esas experiencias sumamente exitosas del justicialismo. Tener un Banco Nación que hoy existe, pero a su vez hoy el Estado tiene que tener un banco de desarrollo industrial y a su vez tiene que revisar el rol que juega en el banco hipotecario, hace tiempo ya privatizado y que hoy el Estado participa porque tiene algunas acciones. Yo creo que debería participar y muchísimo más. A su vez creo que hace falta una reforma financiera, principalmente el rol del Banco Central, que proteja los intereses nacionales. El Banco Central tiene que dejar de ser el instrumento para por intermedio del cual los grupos financieros foráneos saqueen al país. Lo vimos durante la presidencia de Macri, por toda la timba financiera, los distintos instrumentos financieros que le cargaron las espaldas de la República Argentina decenas y decenas de miles de millones de dólares. Este mismo proceso perverso ya lo vimos en la década del 90 y lo mismo en la dictadura. Los sectores financieros internacionales utilizando el Banco Central para blanquear sus negocios y para saquear a la Argentina. Eso se tiene que terminar y para terminarlo hay que reformar de raíz el funcionamiento del Banco Central. Y finalmente también creo que hay que hacer una reforma financiera integral que impulse otros sistemas monetarios o de monetarización de la producción y del trabajo argentino, con regímenes cooperativos, mutuales y distintas experiencias que teorizó nuestro país Gesell, que hoy viene impulsando Mario Cafiero, y que permiten de alguna manera generar un circuito para el intercambio y el ahorro y la inversión que salen del sistema tradicional o del sistema privado de los bancos comerciales. Y para culminar, creo que tenemos que ser conscientes que es momento de aprender a vivir con lo nuestro y que si la Argentina hoy no reforma su sistema financiero y no reforma su sistema de administración del comercio exterior, le va a tocar a este y a los otros gobiernos ser meros administradores de la pobreza estructural.